presenta Lecciones de la Biblia. Es viernes, estamos llegando al final del estudio de esta lección número 7, donde hemos hablado un poco del mal. Ya sabemos que el mal existe. ¿Desde cuándo? Desde cuando se inició en el cielo. Y sabemos que Satanás fue arrojado del cielo. Y una tercera parte de los ángeles que habitaban en el cielo fueron arrojados con él a esta tierra. Y entonces la pregunta de muchos es: ¿por qué? Si Dios sabía que era el mal e iba a causar tanto daño, ¿por qué no los destruyó? ¿Por qué no aniquiló a Satanás ahí mismo y se hubiera terminado con el mal? Lo que Satanás había hecho que creyeran los ángeles era que Dios no era un Dios de amor, un Dios compasivo, un Dios lento para la ira, sino que había dicho que Dios era autoritario y que quería que se le obedeciera obligadamente, podemos decir, aún contra la voluntad de los seres creados. Entonces, si Satanás hubiese sido destruido inmediatamente, entonces en otros ángeles hubiera quedado ese pensamiento, en otros seres creados. Entonces sí, Satanás tenía razón, Lucifer, porque Dios actúa de esa manera, porque Dios no es paciente, porque Dios no es amoroso como dice serlo, porque lo destruyó. Entendamos entonces que Dios en su sabiduría dijo: no es el momento, hay que dejar que corra el pecado, que corra la maldad. Tiene un límite, yo sé hasta dónde va a llegar, pero esa maldad, ese pecado, esa destrucción va a ser una lección para los mundos no caídos, para aquellos que no han caído en el pecado, para que se den cuenta cuáles son las consecuencias, la tragedia, todo el daño que causa el pecado y la rebelión, para que nunca más se levante una rebelión, para que nunca más alguien diga: yo también voy a levantarme como lo hizo un día Lucifer y me voy a oponer a los planes de Dios, voy a levantar un movimiento que vaya en contra de Dios. Nunca más se dará, porque ya han comprendido todos y lo podemos ver cuál es el sufrimiento, el dolor, las consecuencias del pecado, de la maldad. Si Dios lo hubiera destruido, muchos entonces habrían creído que realmente Lucifer tenía razón. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado y de la manera que él ha actuado tratando de destruir a Jesús cuando estuvo en esta tierra, entonces todos han comprendido que la rebelión en un corazón totalmente opuesto a los planes de Dios, la rebelión solo hace daño, causa destrucción, muerte, dolor, sufrimiento. Y entonces Dios ha tenido que permitirlo por un tiempo, porque de esa manera está dando lecciones a los seres no caídos. La influencia del engañador no habría sido destruida, al contrario, hubiera crecido si Dios hubiera cortado. Así que por esa razón nosotros tenemos que comprender que falta todavía un tiempo, pero tiene su límite, porque al final lo que va a reinar es el amor, porque así son los planes de Dios. Es Dios y no el mal quien es finalmente vindicado en este gran conflicto en el que vivimos, porque es de Dios quien se ha hablado, del amor de Dios, de la justicia de Dios, de su carácter. Es lo que Satanás ha regado para decir que Dios realmente no es así. Es Dios quien va a quedar vindicado cuando este conflicto termine, porque todos los seres creados van a reconocer la justicia de Dios, que verdaderamente justos y rectos son sus caminos, y que la rebelión no era lo que se decía, sino que la rebelión realmente fue en contra del poder, de la autoridad de Dios, y el gran engañador, que finalmente será destruido, Satanás. Entonces, en su debido momento, Dios cumplirá sus planes, destruyendo la maldad, destruyendo a su originador, que es Satanás, destruyendo todo lo que tiene que ver con el pecado, y como dice la Escritura, con su raíz y su rama. No quedará nada, nada, nada del pecado, y entonces sí podremos disfrutar de ese mundo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, y que pronto nos concederá un mundo sin dolor, sufrimiento, maldad, muerte, sin lágrimas, un mundo feliz,
donde Dios quiere que estemos muy pronto tú y yo.